que ella es la docente original del espacio, entonces tranquilamente podrían pensar de mí que soy la copia. Así que se van a tener que conformar con la copia y no con la original, por lo menos hasta que esta situación se restablezca. Como les dije, soy profesor de filosofía, me interesan algunas cuestiones pedagógicas, con lo cual vamos a ver en el tiempo que nos toque estar juntos cuestiones relacionadas, ¿no?, con la filosofía y con la pedagogía, pero soy especialista en filosofía, entonces mis intereses tienen que ver más con eso, pero le vamos a dar un enfoque filosófico a lo pedagógico, como se llama la materia, ¿no? Perspectiva filosófico-pedagógica 1. Y deberíamos ver cosas vinculadas a la pedagogía desde un prisma filosófico. O sea, deberíamos poder hacer eso en este curso y en este año, ¿no? Como ustedes saben, esta es una materia del campo de la fundamentación. ¿Han visto el diseño curricular de la carrera alguna vez? No. La gente que dice sí, como Anabela, por ejemplo, ¿me puede comentar en qué tronco se encuentra esta materia? Si es que lo ¿Con el sabe. diseño se refiere a las materias y todo eso durante los 4 años? Sí. ¿Cómo en qué tronco? Claro, porque las materias están divididas por troncos disciplinarios, digamos. ¿Pedagógico y específico? Sí, exacto. Entonces, ¿esta materia dónde se ubicaría? Pedagógica. Claro, que se llama, en el diseño le dicen campo de la fundamentación. Después tenemos el campo disciplinar, que es el conocimiento específico que ustedes van a adquirir de la psicología. Y finalmente el campo de la práctica, ¿no?, donde ustedes van a cursar el espacio de la práctica de 1 al 4. El campo de la fundamentación, este año, primer año, Filopeda 1, Pedadida 1, y no me acuerdo cuál otro, creo que son 3. Y en el segundo año tienen Filopeda 2, Pedadida 2, Sociología, creo. No, creo que en primer año es Psicología y Cultura del Alumno, me parece. Y en tercer año tienen Filopedadida, como el campo de la fundamentación, y en cuarto año no tienen nada. Tienen solamente materias disciplinares y espacio de la práctica 4. Así que este gran tronco llamado campo de la fundamentación supone pensar cuestiones amplias referidas a la pedagogía que hagan también mella en su propia formación docente. Que ustedes puedan reflexionar sobre la formación pedagógica misma, sobre la práctica docente misma, y que desde esta materia, puntualmente, con una visión filosófica, le podamos dar alguna que otra vuelta de tuerca a algunas de las cosas que pasan en el aula o en la institución llamada escuela. Por supuesto que antes de todo esto, me gustaría que alguno o alguna, o algunos o algunas, me comenten un poco sus intuiciones, sus intenciones, sus intereses, para con la materia, no, para con la materia, no, para con la carrera. ¿Y por qué la docencia? ¿No? Porque ustedes van a ser docentes de psicología, no van a ser psicólogos ni psicólogas, van a ser docentes de psicología, y eso ya implica un posicionamiento en el mundo a partir de la asunción del rol docente, ¿no? Entonces me gustaría escuchar un poco qué tienen para decir al respecto. Karina, ¿querés empezar? ¿Por qué la carrera de psicología o del rol docente? ¿Me estás preguntando? Si te entendí bien. Sí. Bueno, a mí me gusta enseñar. Enseño hace 25 años. Creo que ahí introduzco un poco mi profesión. Es lindo enseñar. ¿Cuál es tu profesión? Soy profesora de gimnasia. Y entre otras cosas. Y cuando das la clase, te tenés que adaptar a diferentes grupos de alumnas. Así, siempre me pasó así. Después, a medida que uno va creciendo, los iba dividiendo. Pero el enseñar y estar parada enfrente de la clase es lindo. A ver, es una palabra simple para mí, pero para ustedes también, pero mi experiencia
estar adentro de la clase y enseñarle a un alumno un ejercicio y ayudarlo, porque después hice un poco de fisioterapéutico y enseñar y explicar y ver que esa persona entendió y lo puede aplicar y lo hace y le sale bien y se va reconfortado, para mí es placentero, es lindo. En palabras no lo puedo llevar en palabras. Estar frente a una clase con personas, para mí es muy grato. Y transmitir mi conocimiento a otros, más todavía. Eso me gusta más. Bien. ¿Y por qué psicología? Bueno, esto va a sonar un poco... Vi una vez, hace muchos años, una película y me plantó una semillita. Y ahí quedó, que con el tiempo fue creciendo, pero... ¿Se puede saber la película? Sí, Luces Rojas se llama en castellano. Creo que no la vi. Trabaja Susan Sarandon, es una película vieja. Yo mucho no sé de actores, y el muchacho que la acompaña a ella, que es su alumno, es un actor principal de una serie de Peaky Blinders, algo así, que miran los chicos. Ok, sí, acá veo Luces Rojas. ¿Trabaja Robert De Niro, puede ser? No, trabaja Susan Sarandon Entonces, debe tener otra... Y el muchacho que tiene otro nombre en inglés, no lo recuerdo. Bueno, ellos, o sea, la película tiene una trama y a mí me gustó lo que ella explicaba, porque ella era psicóloga y trabajaba en la universidad. Si bien yo soy grande, no sé si voy a llegar a eso, no creo que me dé la edad, pero no importa. El tema es estudiarlo, a mí ¿No vas a llegar a qué? ¿Cómo? ¿No vas a llegar a qué? Y por la edad, mi edad no sé si llegaría a algo así. así. ¿No vas a llegar a psicóloga o no vas a llegar a docente de psicología? A docente. Ella ¿Por qué era no vas a llegar si estás empezando el trayecto? ¿Cuál es el problema? Y la edad. ¿Y pero qué? ¿Tenés pensado fallecer pronto? No. Ay, no. Bueno, entonces, o sea, digo, tenés 4 años, en principio, para hacerla, podés hacerla en más tiempo, nadie te lo va a prohibir a menos que pase algo, así que yo no veo cuál sería la dificultad. Más que nada lo decía por el tema del sistema, porque hay una edad para poder ejercer. Pero el punto es, profe, en ese sentido está bien. Pero si vos ya ejercés docencia, quizás no... No, yo soy profesora de gimnasia, pero de gimnasios, Ah, ok, no del aula. No del aula. Claro. Pero bueno, el punto es que, a pesar de todo, yo esto lo quería concretar. Me plantó esa semillita en mí, fue creciendo durante los años y bueno, tenía otras obligaciones, tenía mi trabajo, que gracias a Dios siempre lo tuve y entonces no me puse en primer lugar, siempre dejé prioridad a lo más importante, que era mis hijos. Ahora que ya están todos grandes, dije, bueno, ahora voy a hacerlo porque se dio todo. Bueno, que tengamos fe de que puedas terminar la carrera y ejercer, ¿por qué no? Ese es el punto. Ese es el punto principal, terminar. Lo que viene después no importa, pero ese es mi punto, mi objetivo. Buenísimo, Karina. ¿Alguien más te gustaría compartir su interés, sus ganas, sus deseos? Buen día, sobre todo. Día. Hola, Jacqueline, ¿qué tal? Buen día. Me gustaría compartir porque me estaba interesando la charla. Bueno. Bueno, quería dividirlo haciendo como hizo la compañera Karina, que una parte la psicología en sí y después la otra parte la docencia, que me parece que de la mano van muy bien, más para el crecimiento de los adolescentes, ¿no? Yo recuerdo haber querido estudiar psicología, quería ser psicóloga y estuve tratando de ver dónde iba a estudiar. Hasta que un día me recordé por un libro también que había leído por un director mío que escribió, que hablaba sobre la educación, ay, no me acuerdo cómo era el nombre, pero hablaba sobre los chicos que no tenían la posibilidad de recibir una educación emocional.
aparte de la educación escolar que se lleva, Claro. no sé si se dice escolar. Y lo leí, y lo profundicé, y por experiencias que viví en mi colegio, de acompañamiento psicológico, gabinete y demás, que me ayudaron a creer en mí y poder terminar el colegio y poder enfocarme en una carrera, decidí formarme para acompañar a los chicos, así como me acompañaron a mí, y darles las posibilidades a ellos de creer que ellos pueden llegar a más. Y creo que metiéndome un poco en la psicología podría también ayudarlos. Yo siempre me veo en lugares bajos, ¿no? Donde los chicos no tienen muchas posibilidades. Guiarlos también a saber sobre sus emociones y cómo manejarlas y conocerse internamente. Creo yo que es así, por eso me metí en la carrera. Bien, ahí creo yo que Jacqueline cuenta algo interesante que vamos a ver en el curso, si siguen conmigo, si siguen con la profesora Sirna, no lo sé, que es el rol docente, digamos, y cómo eso tiene sentido dentro de un aparato institucional como es la escuela o como es el Estado. Digamos, ¿no? ¿En qué medida las respuestas voluntarias a problemas sociales tienen una repercusión real? O sea, como dice Jacqueline, si ella tiene interés en ayudar a pibes y pibas que tienen carencias económicas o sociales o afectivas, digamos, ¿en qué medida el rol docente puede llegar a suplir alguna de esas carencias? Digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? A veces las soluciones son colectivas y no son individuales. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que tener la suerte de tener una docente como Jacqueline que nos pueda dar una mano sobre algunas cuestiones que nos faltan. Pero si no tenemos esa suerte y tenemos otro docente u otra docente menos comprometida, necesitamos una respuesta de conjunto que haga que la mayoría de los pibes no se vean desamparados por que le hayan tocado malos docentes. Y muchas veces la respuesta no es una respuesta de un docente o de una docente comprometida, sino que tiene que ser una respuesta integral de parte del Estado, muy puntualmente, para que ciertas condiciones sociales no existan o estén mejor resueltas, para que los pibes puedan ir a la escuela a aprender, no a hacer otra cosa, ¿no? Esto tiene que ver con el costado, si se quiere, más político de la educación, y que tiene que ver con algo que es bastante obvio, pero que mucha gente no lo pone en primer plano cuando analiza la escuela, que es que la escuela es un dispositivo de la sociedad y que la escuela muchas veces se le piden un montón de cosas para las cuales la escuela no ha sido pensada, no ha sido formada y no ha sido originada. Entonces la escuela muchas veces tiene que resolver cosas que no sabe cómo hacerlo, pero que va dando tumbos para resolverlo, porque el problema en realidad está afuera de la escuela. Los pibes que vienen con problemas de delincuencia o con problemas de hambre no traen eso a causa de la escuela, sino que la escuela es la que tiene que hacerse cargo de muchas de esas realidades. Esos son problemas que se originan en la sociedad y que la escuela, como parte de esa sociedad, en algún sentido atiende esos reclamos, pero no es la institución que deba atender esos reclamos. Es lo que hace porque la sociedad le tira los problemas a la escuela y la escuela, lamentablemente, hace lo que puede con un montón de realidades que la superan. Entonces, para escapar de los voluntarismos, digamos, de la posibilidad de solucionar cosas de manera individual, hay que proponer soluciones de conjunto y en muchas cosas hay que proponer soluciones políticas a ciertos problemas sociales. La escuela es un órgano político más, como muchos otros, y es un órgano en el cual pasa gran parte de la vida todos los ciudadanos y ciudadanas de este mundo. Entonces, claramente es un órgano político donde se forma cultura, donde se forma ciudadanía, donde se forma, valga la redundancia, formas de comportarse, donde se forman aptitudes y capacidades para el mundo del trabajo, donde se forman aptitudes y capacidades para el mundo de los estudios superiores, y sobre todo donde se debería formar sujetos aptos para la vida ciudadana, para la conducta cívica, por lo menos para que sepan votar o ese tipo de cosas, para que no conozcan sus derechos básicos como ciudadanos de un Estado. Bueno, todas estas cosas
o alguna de estas cosas, no todas, porque es mucho, son algunas de las cosas que vamos a ver en este curso y que me gustaría que ustedes también empiecen a pensar hasta dónde llega nuestra voluntad en el rol docente. ¿Qué es lo que efectivamente podemos cambiar de nuestro entorno? ¿O de qué modo podemos ayudar a nuestros pibes de, por ejemplo, 16 años, que es el entorno secundario, el objeto de estudio hacia el cual nosotros nos vamos a encaminar? Nuestra práctica docente, piensen que la palabra práctica tiene una doble acepción, ¿no? Práctica en sentido de convertirme en especialista de algo. Yo practico para ser un buen conductor, entonces practico y en algún momento seré un buen conductor de auto, de lo que fuera. Y la otra acepción de práctica tiene que ver con el ejercicio efectivo de algo. Por ejemplo, cuando soy docente, ejerzo la práctica docente, efectivamente como profesional de la educación. Entonces, pensando en esta doble acepción de práctica, ustedes lo van a pensar más desde el primer punto de vista, quizás sacando el caso de Karina o de alguna otra persona que ya ejerza efectivamente el rol docente en el plano que lo ejerce, que ya tiene alguna experiencia sobre cómo enseñar, o sobre cómo transmitir, o sobre cómo construir conocimiento a partir de algo objetivo. Bueno, en esos casos podrían tener una ventaja para pensar el rol docente desde el doble sentido que les propongo de la palabra práctica. Pero si no dan clases, solamente pueden tener un solo sentido, que es la palabra práctica como la formación para ser docente, ¿no? Y dentro de este trayecto de formación tenemos que pensar estas cosas. ¿Quién más tiene ganas de comentar algo? Bueno, comento yo, profe. Dale, Mateo. Yo básicamente elegí la carrera porque la docencia es algo que tengo ligado desde chico, porque mi madre es docente, así que siempre estuve en el ámbito escolar. Tengo asumido desde chico que quiero ser docente, desde la primaria más o menos. Muy bien. Después el tema de la carrera de psicología es ya más de cuarto año de secundaria, cuando tuve la materia, que la verdad me interesó mucho, me gustó mucho lo que se daba y todo básicamente. Así que fue lo que me terminó de decidir por ir a ser un profesorado de psicología. Muy bien, sí. Además, como dijo Jacqueline, bueno, el hecho de poder ayudar a los chicos, demás, en la escuela con sus diversas situaciones, que creo que es lo más importante también de ser docente dentro Claro. aparte de poder educar a los chicos. Creo que es necesario tener empatía y poder ¿cómo se dice? Y bueno, poder ayudarlos en lo que se necesite. Hay un filósofo que se llama Carlos Cullen, que es especialista en ética y en temas temas pedagógicos, y él dice que la docencia muchas veces es dejar una marca y muchas veces también es ir tras las huellas, o sea, las marcas de otras personas. Entonces nosotros dejamos una marca y vamos caminando sobre marcas ajenas, que son las huellas de otras personas que caminaron previo, ¿no? Entonces nosotros también vamos haciendo ese camino de dejar marcas y de seguir huellas, ¿no? ¿Qué más? Hola, buenos días. Buenos días, Lorena. Buenos días. Bueno, yo quería comentar, yo hice el secundario de adultos. En primer año tuve psicología y la profesora era muy macanuda. Te sacaba la ficha cuando vos estabas en un mal momento o en un buen momento. Y ella siempre me incentivaba para que siguiera estudiando, pues mi meta era terminar el secundario. Y ella me dijo, ¿por qué te pones una meta? Si después del secundario podés seguir. Dice, hay un mundo, dice. Me quedó dando vueltas en la cabeza. El segundo año ya no la tuve a ella, tuve otras materias, pero los profesores me decían lo mismo, que vos cargás con tus compañeros por ahí que no entienden y le decís, vení, sentate conmigo que yo te explico. Como que el alma de profesora me la vieron. Entonces me dije yo, cuando termine el secundario, voy a hacer el profesorado, pero la que más me marcó fue la de psicología. Por eso elegí psicología. Buenísimo. Una consulta, Lorena. ¿Qué Sí. sinónimo le encontrarías a la frase
sacar la ficha? Me sacó la ficha o algo así. Porque ella te mandaba a hacer dibujos o que hagas algunas entrevistas a algún familiar o algo de eso, y ella ya, antes de que vos le entregaras, ella ya sabía lo que vos le ibas a entregar. Ella Si como que estaba, descubría, sí, ¿no? Como sí, que sí, sí, descubría como algo. que ella ya sabía, ya nos iba conociendo, Ujú. tanto los compañeros que aportaban como los que no aportaban nada, porque viste que hay un grupo que sí aporta y hay un grupo que no aporta nada. Sí, Y eso ella pasa. trataba de hurgar, viste, en el grupo por ahí que no aportaba nada para no ponerle una mala nota, sino que Ujú. te hurgo para ponerte aunque sea un 4, cosa de no ponerte un 1. Sí, Y sí, bueno, a veces hurgar también para sí, ver de qué modo potenciar, digamos, claro, porque esas por ahí tenía alguno tenía algún problema. Había una chica que recuerdo que siempre estaba aislada y bueno, y ella se acercó a hablar con ella y hablaron un montón de tiempo. Y bueno, después la misma chica esta nos dijo a nosotros que ella tenía un problema, se lastimaba, se lastimaba en la casa sola, Ujú. se cortaba. Y ella lo dijo en la clase, pero primero habló con la profesora le dijo que no tenía que llevar esas cargas, que le hacía falta hablar con un psicólogo y algo de eso. Y bueno, después la chica a fin de año fue otra persona, creo que por la ayuda de la profesora, ¿no? Ujú. Porque la profesora le interesó, porque si no pudo haber dicho, no, no participa, le pongo un 2 un 1, pero ella quiso saber por qué no participaba y siempre estaba aislada. Eso es lo que yo vi, lo viví, viste. Interesante. Entonces, entonces, en ese sentido me gustó la materia, viste, porque a mí me gusta ayudar a la gente, yo la escucho, me cuentan sus problemas, si le puedo dar un consejo o por algo que yo viví, porque tengo 47 años y he vivido un montón de cosas, entonces le puedo dar un consejo. Yo no te puedo ayudar, pero sí pueden haber psicólogos, psiquiatras que te pueden ayudar con tu tema. Yo más de escucharte, no soy médica, no soy nada. Entonces, Ujú. cuando me vienen con algunos planteos así, yo enseguida, no te dejes estar, no, no, anda a un médico, o anda a un psicólogo, o anda a un psiquiatra, no, no sé qué corno decirte, pero anda a un especialista que te pueda ayudar con tu problema. Yo no tengo capacidad, solo de escuchar, ¿viste? Claro. Y por eso me gustó. Y ahora te digo más, me está gustando mucho la filosofía. Así que Mm, si interesante. termino el de psicología, arranco con filosofía. Ojalá, ojalá. Y Ojalá, sí, sí. Estoy ibas poniendo a, mucho ibas a, esfuerzo. ibas a decir Sí, algo, Karina. Sí, una pregunta, sí. una Ujú. duda, si me podría sacar. A ver. Eh, el profesorado de psicología es ser docente, como bien vos explicaste, Sí, adentro de un aula. Ujú. O sea, estaríamos estudiando la materia de psicología. Y en Ujú. eso abarcaría ayudar a chicos en gabinete o en otras áreas, o dar clase de psicología. En Exacto. sí, la carrera de psicología es otra cosa. Nosotros, son dudas, pregunto. Nosotros estamos estudiando la materia. La psicología estudia la psique humana, que serían, si bien son parecidas, son dos cosas diferentes, o yo las estoy interpretando mal. O sea, nosotros estamos estudiando como para profesores de psicología, pero no somos psicólogos. no, Eh, no, no, que yo tienen que porque ir a... la gente, vos le decís, estoy estudiando profesorado de psicología y lo confunde. Yo le digo, pará, yo no voy a ser psicóloga, no quiero ser psicóloga, voy a estudiar profesorado y voy a estudiar la historia. Pero la gente, vos le decís, estoy estudiando profesorado de psicología y te vienen y te cuentan.
Yo no le puedo decir por ahí, no me interesa lo que está diciendo porque no es lo mío. No, yo de parte de mi corazón la escucho y después le digo, anda a un profesional, pero yo no tengo nada que ver con la psicología. Yo estudio, ¿sí?, lo que es la historia de la psicología, quién la creó, quién es, bueno, cómo pasó a través de los años, eso solo. Pero la gente eso lo confunde. Vos le Sí, decís, profesora de psicología, y ya, vení que quiero hablar con vos. claro. Igual en los próximos años vamos a ver cómo analizar y todo, supongo. Sí, sí, a ver, ustedes van a recibir gran parte de conocimiento disciplinar, que es conocimiento específico de la psicología, pero también van a recibir, digamos, herramientas para transmitir los conocimientos, eso que son las herramientas didácticas, que en algún sentido, algunas cosas de esas vamos a pensar en este espacio. Entonces, efectivamente, ustedes van a ser docentes de psicología. Van a intentar transmitir el conocimiento específico de psicología a pibes y pibas del secundario, para que lo incorporen, para que lo interpreten, para que lo reconstruyan, ¿no? Entonces, no van a ser psicólogos ni psicólogas, probablemente tengan bastante conocimiento sobre eso, probablemente puedan ayudar a gente desde un punto de vista informal sobre alguna problemática puntual, pero muy bien, como menciona Lorena, si suceden esas cosas, deberían decirles, anda a consultar con un profesional. Digamos, yo te puedo dar una ayuda, una orientación, en base a lo que yo sé, a lo que estudié, pero, digamos, no tengo la certificación educativa como para solucionar o para tratar lo que me estás diciendo, porque eso interviene realmente un profesional. Así que es muy pertinente lo que menciona Karina y lo que menciona Lorena, para situarse en este mundo como profesores de psicología, con especificidad en algún conocimiento teórico específico de la disciplina, pero fundamentalmente con capacidades para transmitir, ¿no? Con las herramientas didácticas para que ustedes se conviertan en docentes de psicología y no en psicólogos o psicólogas, ¿no? Que en principio el psicólogo o psicóloga no tiene, digamos, la facultad de la enseñanza, sí tiene otras facultades, como ayudar a resolver problemas o lo que fuera, pero no necesariamente no tiene que enseñar nada, digamos, ¿no? O sea, solamente tiene que dar algunas pautas, bueno, o lo que fuera que los psicólogos hagan con algunos problemas puntuales que uno vaya, ¿no? Así que sí, es docencia y no es profesión o ejercicio de la psicología. Pero seguramente van a tener van a adquirir mucho conocimiento en estos 4 años sobre lo específico de la psicología, las distintas escuelas, los debates, las confrontaciones entre escuelas y todo eso, y después van a decidir qué es lo que más les gusta, dónde les gustaría trabajar más o especializarse más, y van a planificar sus clases de psicología en base a eso, ¿no? En base a lo que ustedes tengan más interés, haciendo concesiones también con los diseños curriculares de los espacios para los cuales ustedes estén capacitados y capacitadas para dar clase. Entonces, el diseño curricular o el currículum que es prescripto les va a marcar lo que ustedes deben enseñar, pero sobre ese deber ser, ustedes pueden tender algún puente sobre algo que a ustedes les interese y no tengan que acoplarse estrictamente a ese diseño de tal modo que no puedan salir, ¿no? O sea, van a poder jugar un poco con el diseño para no enseñar absolutamente todo lo que dice, sino enseñar un poco de algunas cosas y otro poco de algunas cosas que ustedes consideren relevantes para el aula. Bien, ¿alguna persona más tiene ganas de contribuir? ¿De comentar algo? Hola, buenos días. Buenos días, María. ¿Qué tal, profesor? Un gusto. Bueno, en mi caso, nada, simplemente lo mío con la docencia empezó desde la niñez, jugando, a ser la maestra, digamos. Nada, básicamente eso, mi amor por la docencia empezó por ahí. Y después, bueno, en el camino encontrarme con maestros, bueno, después profesores, en donde hicieron que realmente la docencia me gustara más. Realmente cómo caí acá, no lo sé todavía, porque tengo otros recorridos, pasé por los profesorados de nivel inicial, primario, también iba a hacer
intenté hacer el curso de ingreso para trabajo social en la Universidad de La Matanza, así que como que nada, como que indagué por muchos lados, pero bueno, nada, la última carrera, digamos, que estuve cursando fue la de nivel inicial, después quedé embarazada. Seguí cursando hasta que después me di cuenta que nada, que por ahí no era lo mío. No sé si en sí no era lo mío, sino más que nada el tema de la edad, ¿no? Lo que significa estar con nenes de edad escolar, ¿no? Pequeños, ¿no? Eh, Así que, bueno, la psicología en sí siempre me gustó, pero nunca, así como creo que, como mis compañeras estaban comentando, también nunca me pasó esto de querer decir, bueno, quiero dar terapia o cosas así, sino que siempre para el lado de la docencia. Y no sé también de cómo en Facebook me apareció la página del instituto. Entré, ingresé, justo vi que estaba la carrera de psicología, entonces ahí es como que dije, bueno, esto es para mí, ya mi nene ya tiene cerca de 5 años, entonces como que sentí que también era mi momento, así que bueno, en mi caso eh, ese, ese es digamos lo que me pasó a mí. Em, Así que bueno, nada, estoy feliz, también me pasa un poco como lo comentó la compañera Lorena. También me estoy enganchando mucho con la filosofía porque realmente hasta ahora lo que estuvimos viendo es pura filosofía. Así que, y nada, y también nos pasa esto también como con la profe que tenemos filosofía, los días lunes realmente lo enseña de una manera tan espectacular ¿Cómo se que llama la realmente, profesora? si me pueden ayudar los demás, en este momento no me estoy Sí, acordando. Grisel Serratore. Ahí Ah, está, sí, sí. gracias Mateo. Sí. Sí, y realmente da gusto. Hasta ahora, por lo menos personalmente hablando, Ujú. da gusto todas las materias que tuvimos, también toda la empatía que tienen los profes con nosotros, pese bueno, a esta situación de que vamos una semana sí, una semana no. Claro. Así que, no, realmente, por lo menos yo me siento muy a gusto, me siento contenta y no me había pasado en las anteriores carreras, así que creo que eso también es un buen, o sea, voy por el buen camino. Así que, bueno, eso. Muchas Bueno, gracias. bárbaro. Bueno, sí. Ojalá bueno, que hayas encontrado lo que te gusta finalmente y que todo lo anterior haya sido también un aprendizaje para llegar acá, ¿no? Esperemos que sigamos por este buen camino. Bueno, ¿quién más tiene ganas de compartir su experiencia biográfica, si se quiere? Somos 60 y pico, hablaron 4 o 5 nomás, así que... ¿Se ¿Querés escucha? recontar vos? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Alguien Que dijo sí? contés vos Sí, se escucha. Sí. tu experiencia, porque vi en el campus que puso que estudió en la UBA, todo. Ah, que cuente yo, decís. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Santiago Amidias Biglia, yo soy profesor de filosofía, me egresé en la UBA, ahora me encuentro actualmente cursando el doctorado en la UBA, también o sea, mi área de investigación es la filosofía de la ciencia, es donde más me gusta, digamos, y donde estoy haciendo justamente mi tema de investigación. Mi director, bueno, es un profesor de la UBA, que lo tuve en 3 materias y después lo contacté para proponerle ser su doctorando. Me dijo que sí, que justamente estaba en búsqueda de doctorando porque se lo piden para carrera de investigador en el CONICET. Así que me aceptó y empecé el doctorado hace un año, exactamente hace un año, en mayo del 2021. Bueno, ya metí un seminario, ahora estoy cursando otro, me faltan 5 más, y mientras tanto voy tratando de ir publicando algo, porque quizás mi idea sea obtener una beca para trabajar en el CONICET cuando tenga que hacer el postdoc. El postdoc es un estudio de posgrado que es después del doctorado, es el postdoctorado.
y quizás, si tengo suerte, aplicar para carrera de investigador en el CONICET, pero bueno, para eso falta bastante tiempo y no depende solo de lo que yo haga, sino depende de lo que haga mucha gente, porque las becas son muy escasas y la gente que quiere acceder a las becas son un montón de personas. Entonces, bueno, como el financiamiento no es enorme, entonces muchas veces, bueno, hay que tener mucho mérito, digamos, para tener una de las becas esas, y los méritos dependen del desempeño en el doctorado y también de las publicaciones. Así que, y las publicaciones también dependen de lo que vos hagas, de lo que vos produzcas. Así que, bueno, básicamente esa es mi historia. Y soy docente en el 82, estoy en la carrera de Psicología, de Geografía, de Economía, de Filosofía, y creo que ninguna otra. Y en el 46 soy docente de la carrera de Historia, de la carrera de Biología y del tramo de Formación Pedagógica para Profesionales. Bueno, tengo un montón de clases y me gusta mucho la docencia. Creo que lo voy a hacer como modo de vida durante toda mi vida. Así que me interesa también transmitir el amor por la filosofía y el amor por la docencia, sobre todo, dado que no en todas las carreras doy filosofía. O sea, sí en todas las carreras doy filosofía, pero no doy filosofía como conocimiento disciplinar, sino filosofía en apoyo a la pedagogía, ¿no? O en apoyo a lo que podría ser el rol docente o ese tipo de cosas. Cuando yo egresé de la universidad en 2019, la verdad que no sabía muchas cosas de pedagogía, me fui haciendo con el tiempo un poco más, yo no sé cuánto más sé, algunas cosas más sé, pero yo siempre considero que no soy especialista en pedagogía. Entonces, me voy como interiorizando de un montón de cosas a través de la docencia también. Yo con la docencia aprendí mucho, mucho más de lo que aprendí antes en la formación. Entonces, la docencia también es un camino de conocimiento y de construcción que la formación nunca agota, ¿no? Y también pensar en el conocimiento como esa entidad incompleta que todo el tiempo estamos tratando de completar a pesar de saber que nunca lo vamos a completar, ¿no? Que siempre estamos en ese camino. Y el umbral que divide a la formación docente de la docencia efectiva, digamos, no está tan claro, porque se supone que cuando uno es docente ya tiene un recorrido hecho completo y se supone que va a ejercer profesionalmente algo que estudió, pero eso tampoco es así, porque, digamos, el ejercicio también tiene posibilidad de construcción continua todo el tiempo, entonces siempre estamos construyendo permanente conocimiento a pesar de ser docentes, ¿no? Entonces la docencia también posibilita la condición de seguir construyendo conocimiento, no en soledad, sino también de manera colectiva, o sea, construir conocimiento con los estudiantes y las estudiantes también, porque el docente no es aquella persona omnisciente, ¿no? Que sabe absolutamente todo, sino que es una persona que sabe algunas cosas y está aprendiendo otras todo el tiempo, y algunas de esas cosas que aprende o que sabe son cosas que puede enseñar. Y hay gente que sabe muchas cosas pero no puede enseñar nada, ¿no? Porque no tiene alguna cualidad didáctica o pedagógica para ello, y nosotros en teoría estamos en ese camino de obtención de esas herramientas y de cómo hacer para que eso salga de nosotros y pueda llegar a otras personas, ¿no? Básicamente ese es mi relato biográfico. Bien, no sé si alguien más. Ahora, Milagros, ¿tenés ganas de comentar después que escuchaste lo que yo dije? Re tranquila su vida, profe. Sí. Y aparte tengo un hijo de 2 años que hay que atender también, ¿no? Bueno, toda la gente que es madre acá sabe de lo que le hablo. O padre. Milagros, dale. No, profe, yo no sé cómo explicar. A mí me gusta la psicología porque, bueno, no sé, surgió así y me parece muy interesante poder ayudar, brindarle conocimiento, apoyo a otra persona. Yo en mi trayecto de secundario, siempre, de jardín siempre sufrí muchas cosas como discriminación por ser gordita, por esto, por lo otro, por ser inteligente, por ser aplicada y es muy importante porque a veces, al no tener a veces apoyo de parte de los profesores o de la familia en sí, sufrí mucho, ¿cómo se dice? Trato psicológico y quizás a otras personas no puedan salir de eso y buscan otra forma
de expresarse o haciendo cosas negativas y llegan al suicidio y esas cosas, y eso hay que evitar. Y a pesar también del tema de la pandemia, mucha gente quedó mal y a mí me parece muy interesante pues ser psicóloga y, bueno, no sé, psicóloga, docente. También me gustaba ser psicóloga, en caso me anoté en la UBA, pero como es muy lejos no pude. Y capaz que es un proyecto más adelante. En sí me gustaría también eso, poder ayudar, porque la mente es muy, a veces muy negativa y bueno, es todo un tema. Bueno, me gustó que empezaste diciendo no sé cómo explicar y de repente explicaste todo. Hay algo que siempre comento que me parece muy bueno empezar a potenciarlo desde el primer año, que es algo también bastante obvio, que muchas veces no se toma en consideración, que es que los docentes y las docentes tenemos como herramienta fundamental, ¿qué cosa? ¿Qué se les ocurre? La voz, la palabra. ¿Qué tal, profe? Muy bien, Cintia, exactamente, la voz. Entonces, como tal, necesitamos poder practicar. Esto piensen que es como una carrera de 42 kilómetros, ¿no? Si ustedes practican la última semana, a los 10 minutos se van a cansar y se van a ir de la carrera. Si ustedes practican durante un año, todos los días un poco, van a llegar a los 42 kilómetros quizás con holgura, o quizás no los terminen, pero estén por ahí. Bueno, con la carrera docente pasa algo parecido con la voz. Nosotros tenemos que entrenarla porque es nuestra herramienta fundamental de trabajo. Nosotros tenemos que hablar fundamentalmente y tenemos que tratar de explicar con claridad cosas que supuestamente sabemos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes hablen. Y es muy importante también que ustedes comiencen a expresarse de una manera académica. Estamos haciendo un trayecto académico y la manera usual que hablamos, digamos, coloquialmente, como cuando Lorena mencionaba esto de me sacó la ficha, bueno, esas cosas hay que tratar de reformularlas de tal forma que sea una frase, digamos, académica, ¿no? Tanto en lo oratorio como en la redacción, digamos, gráfica, ¿no? O sea, ustedes tienen que comenzar ya desde el primer año trabajando en estas cosas, porque ustedes van a corregir estas cosas cuando sean docentes. Entonces, yo les pido, por favor, que ustedes hablen y traten de expresarse, aunque cuesta, ¿no? De una manera más o menos académica. Si no se puede o no lo saben, por supuesto que no pasa nada, pero digo, lo primero que hay que hacer es eso. Digamos, hay que tratar de empezar por el camino de ejercitar la oratoria, ejercitar la voz, y por supuesto que la timidez es lo primero que hay que eliminar, lamentablemente, aunque sea a la fuerza, porque cuando ustedes se paren frente al aula lo van a tener que hacer a la fuerza. Entonces, para que no sea tan a la fuerza, lo mejor es ir haciéndolo de a poco. Y desde el primer año me parece fundamental empezar, digamos, por ahí, gente que quizás viene del secundario y no tiene ninguna experiencia sobre cómo hablar frente al público. Bueno, en muchos casos la mejor preparación es hacerlo, es la acción misma. La preparación para saber manejar es empezar a manejar, ¿no? Por más que suene paradójico. Pero hay que hacer cosas para mejorar haciendo esas cosas, o siendo, digamos, lo que nosotros queremos llegar. Si ustedes ven docentes que les gusta cómo habla, cómo se expresan, etcétera, nadie nace sabiendo nada. Todos en algún momento empiezan a hablar y empiezan a escuchar y empiezan a leer, ¿no? Y van como practicando. Todo esto se practica, pero es como les dije antes, es un entrenamiento que tiene fases y tiene etapas. No se puede hacer todo de un día para el otro, sino que hay que ir haciendo poquito y a poquito, todos los días un poco, y fundamentalmente sacándose la timidez y los miedos en la acción, hablando y hablando y hablando. Porque si ustedes se refugian en el miedo y dicen, no, bueno, no, yo no puedo hablar porque tengo miedo, probablemente nunca lo superen. Entonces, empezar a superar tiene que ver con esta cosa de hacerlo, ¿no? Profe, Sí, dale. yo le quería decir, por el tema ese de sacó la ficha, Sí. porque fue yo era adulta, pero había chicos jóvenes también haciendo el secundario junto conmigo. Y uno de los chicos fue la frase que le dijo,
Entonces yo lo dije del lado de alumna, no del lado de profesora. Obviamente que del lado de profesora esas palabras no van. Por eso, ustedes están en Eso quería formación para ser aclarar. docentes. Eso Ustedes están en es formación lo que para... pasó. Claro, eh, yo entendí lo que vos dijiste, sí, pero yo un poco te pinchaba para que vos trates de reformular tu discurso de tal modo que sea más claro, académico y no sea tan coloquial. Porque si no, claro, nos seguimos claro, manejando en ese mismo contexto y tengan en cuenta que este es un juego de lenguaje distinto. Acá ustedes tienen que claro, sí, sí, utilizar sí. ciertas reglas gramaticales, oratorias, etcétera, para expresarse con claridad y sobre todo expresarse correctamente. Porque Bueno, si no, y me está digamos, ayudando mucho el bueno, leer, me mandan muchos textos, el leer filosofía, y sí, bueno, aparte como que me está gustando, y me empecé a expresar en casa hasta de otra manera. Y yo converso con mis hijos, ¿sabés que leyendo aprendí esto o en la clase aprendí lo otro? Y estoy cambiando hasta mi modo de hablar, bueno, porque eso creo que es lo ideal. Si uno pudiera cambiar la forma que se refiere frente al mundo y frente a los demás, a partir de su, digamos, de su incursión académica, eso sería ideal, ¿no? Que pueda utilizar el mismo lenguaje académico en todas las esferas de la vida. Si eso no se puede hacer, por lo menos utilicemos ese lenguaje en contexto educativo, donde ustedes deben dar claro. algún ejemplo, ¿no? Para que los pibes y las pibas se expresen mejor y Claro, reconduzcan sus claro, ideas claro. de tal modo que se Igual entiendan. esto lleva su tiempo y lleva Por su supuesto. proceso, ¿no? Absolutamente, Cada claro, no es uno no algo lo ve que, de esa manera. claro, no es algo que ustedes ya mañana o la Claro, semana que viene o el próximo mes tienen que expresarse correctamente. claro, pero No, yo lo hablo en mi caso, porque en mi casa después se quedan con la boca abierta como diciendo, está de dónde diciendo, sacó esto? claro, Lo leí de Platón, le digo yo. Platón usa sus métodos qué y grande bueno, Platón, y Aristóteles usa los suyos. Y se claro. quedan mirándome como diciendo, uy, uy, le está pegando muy fuerte la lectura. Claro, claro, claro. Bueno, eso es clave, ¿no? La lectura muchas veces posibilita la incorporación de palabras nuevas y de la búsqueda de esas palabras cuando muchas veces no las sabemos, ¿no? Entonces, incorporamos casi inconscientemente algunas de las palabras esas y después nos apegamos a palabras que más nos gustan y solemos repetir esas palabras o tratar de meterlas en Claro, cualquier sí, 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 situación. palabras que uno está acostumbrado desde chico, como que va a ser muy difícil porque ya está incluido en tu vocabulario, Seguro, pero claro, podés extenderlo, sí, podés obvio. extender tu vocabulario y ya el que tenés de chica vendría a ser, lo vas a ir amansando, no sé cómo decirlo, Sí, sí, ¿vio? sí, sí. Sí, va a ir quedando, digamos, de lado o va a ir digamos, quedando para ciertos contextos lingüísticos en los cuales vos sabés que quizás es mejor usar ese dialecto y en otros contextos usar otro. No, pero la posibilidad de que ustedes generen esta herramienta nueva también depende en gran medida de ustedes y de nosotros, o sea, los docentes, que podamos también brindar algunas herramientas sobre eso, aunque no sea con la corrección, ¿no? Cuando ustedes hablan y yo les digo, no, mira, tratá de pensar en esto, esto y esto, o cuando ustedes escriban, yo quizás les diga, bueno, esta frase, tratá de pensarla mejor porque no tiene puntos, no tiene comas, o tiene un solo punto después de una frase enorme, o le faltaría un punto aparte, o no sé, estás repitiendo mucho la palabra tal, o lo que fuera. Yo suelo corregir esas cosas porque me parece que hacen también al ser docente, ¿no? Porque ustedes van a corregir eso. Más allá del conocimiento disciplinar de la psicología, ustedes tienen que tener conocimiento de la lengua española, por ejemplo, ¿no? Un conocimiento, digamos, denso, acabado sobre algo que deberían manejar bien, tanto en lo escrito como en lo oral. Incluso yo les diría mucho más en lo oral, porque es cuando ustedes van a usar mucho más esa herramienta. ¿No? Ustedes se paren frente al aula y digan un montón de cosas. Bueno, tiene que ser claro, ¿no? Piensen en un pibe de 16 años que tiene que entenderlos a ustedes cuando hablen, ¿no? Pensando todo lo que ustedes tienen para decir y, por supuesto, tratando de que eso sea entendible, ¿no? Que pueda salir de su ser de tal modo que la otra persona lo entienda, independientemente de la valoración que hagamos de la otra persona. Podemos pensar que
otra persona es más capacitada o menos, pero independientemente de cómo pensemos al otro o a la otra, tenemos que tratar de ser lo más claro posible. Y eso también nos ayuda si tenemos un repertorio lingüístico amplio sobre el cual trabajar, si conocemos variantes lingüísticas con las cuales movernos, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a pensar en estas cosas y a hablar. Con lo cual, las conmino y los conmino a que hablen, que digan, que participen, todo lo que puedan. A mí no me molesta. Si me interrumpen, quizás yo les diga, seguí vos, o quizás les diga, esperame un cachito que termino, o lo que fuera, pero en principio no me molesta la interrupción. En todo caso veremos cada caso particular de interrupción cómo lo manejamos, pero si hablan, mejor. Y también, a veces no me gusta mucho el monopolio de la palabra por parte de algunos estudiantes, ¿no? Como que 4 o 5 hablan y el resto no dice nada. Bueno, digamos, tratemos de repartir la palabra de tal forma que mucha más gente hable, porque si no, a nosotros los docentes también nos pasa algo, que es muy difícil no sentirse atraído por gente que habla, ¿no? Entonces, vos te quedás con los que hablan, ¿no? Con los 4, 5, 10 que hablan, vos te quedás con esos. Y haces caso omiso del resto, como si no existiera. Entonces, solamente te quedás con la gente que habla porque, digamos, te llena el ego de que suponés que esa gente está interesada en lo que vos estás diciendo. Entonces, por eso, reconducís tu mirada solamente a esas personas y haces de cuenta que el resto no existe o que no le interesa. Bueno, entonces, el punto es, tanto del rol docente como del rol estudiante, necesitamos generar las condiciones para que mucha más gente tenga palabra, tenga las ganas y la necesidad de hablar y de decir cosas. Seguramente que todos y todas tienen deseos de hablar y de decir cosas. Hay gente que quizás se reprime por pensar que lo que tiene para decir no es interesante, pero seguramente lo será, porque todos y todas tenemos historias únicas y opiniones también únicas que muchas veces ayudan a la opinión de los demás, ¿no? Esta idea de, profe, yo tengo una pregunta tonta. A ver, veamos si es tan tonta. Y después resulta que la pregunta no era tan tonta y había mucha gente que no entendía y gracias a esa pregunta tonta ahora entiende más, ¿no? Porque a veces me pasa mucho que hablo un montón de cosas que quizás hay gente que no entiende y yo pregunto, ¿entendieron? Sí, entendieron, aunque no hayan entendido. Porque quizás le da vergüenza decir que no entendieron. Entonces la clase sigue. Y de repente alguien dice, profe, pero yo me quedé con algo que no entendí. ¿Qué es algo que no entendiste? Y volvemos atrás. Y eso de volver atrás ayuda a un montón de gente que no se animó a decir previamente que no entendía. Hablando de entender, se entiende lo que digo, ¿no? Sí. Sí, profe. Se entiende, profe. Perfecto. Entonces, por favor les pido, hablen. Yo sé que quizás vaya en detrimento mío si yo les digo que hablen porque son 1 millón de personas, pero bueno, no importa, digamos, lo vamos a ir acomodando, digamos, todas estas versiones, todas estas palabras, de tal forma, bueno, si la clase se torna excesivamente participativa, voy a usar mi condición de autoridad docente y les voy a decir hasta acá. Para que eso pase, realmente tiene que ser abrumadora la cantidad de participantes. Pero si es algo que no está pasando, ¿no? O sea, pero si sucediera, yo me vería obligado a cortar esa participación de una manera más o menos abrupta. Pero por ahora no está pasando, así que les repito que si quieren comentar cosas, háganlo. Yo no voy a juzgar más que estas cosas de, bueno, hay que mejorar la oratoria y esas cosas, pero que ya está, ya se los dije. Así que ahora lo tienen que empezar a poner en práctica, básicamente. A través de la lectura, de lo que dicen y de que lleven esta oratoria a todos lados y de que traten de mejorar su forma de expresión, ¿no? Para eventualmente confluir en una práctica docente mucho más satisfactoria. Bien, escucho ofertas. Bueno, hola, profe. Hola. Mi nombre es Macarena. Yo, la verdad, la semana pasada, hace poquito, les dije a mis compañeros de la otra burbuja, bueno, sigo usando también este término que lo adquirimos en la pandemia. Claro, no termino. Soy profesora, estoy en el último año, tengo que dar solamente algunas materias de la carrera de lengua y literatura.
¿En el 82 también? ¿Cómo? ¿En el 82? No, en el 88. Estamos ahí Ok. cerquita igual, es en San Sí, sí, Justo. claro. Sí. A mí me pasa también esto, que yo quiero darle la palabra a mis compañeros, porque, bueno, mi curso ya me conoce y sabe que hablo todo el tiempo y a veces me pasa con que, bueno, uno ya tiene ciertos conocimientos que los da como por sabido para todos y la verdad es que no. Claro, obvio. Y obvio. ahí está la cuestión de pasarle la palabra, ¿no? Al compañero, no solamente darle la palabra, sino también como para que pregunten. Claro, es exacto, porque yo no puedo saber con quién estoy tratando. Yo no sé si ustedes son profesionales o no, pero yo tengo que asumir que o sea, que la mayoría sabe poco o nada, entonces como que hay que empezar de cero, a menos que todos ustedes me hablen y me digan, bueno, yo sé esto, yo sé lo otro. Entonces, a partir de ese conocimiento, si se quiere, introspectivo, yo podría armar un diagnóstico. Pero yo como cuando arranco el diagnóstico no lo tengo, entonces tengo que suponer lo mínimo. ¿Por qué? Porque si hay cosas de máxima, bueno, lo mínimo ya lo van a saber, digamos, ¿no? Pero hay gente que quizás no tenga cosas de máxima, entonces lo mínimo les va a venir muy bien. Entonces, más allá de que la compañera Maca esté casi en el final de la carrera de lengua y ya esté dando clases probablemente, por lo menos en las prácticas, entonces hay un montón de otra gente que no tiene esa posibilidad y que ustedes como compañeros y compañeras también tienen que facilitar el espacio de la palabra, ¿no? De no monopolizar, digamos, con sus conocimientos que seguramente deben ser interesantes y siempre van a sumar, pero también ayudar al compañero o a la compañera más tímida para que también pierda de a poco la timidez y que diga, bueno, dale, habla vos, que el otro día en el patio me contaste no sé qué cosa y estuvo muy buena, bueno, decilo ahora, dale. ¿No? Ese tipo de cosas, básicamente. Claro, bueno, yo lo hago, por ejemplo, con mis compañeras de grupo, que ellas no hablaban casi nada y después, gracias a mí, yo les iba diciendo, y bueno, hablas y sabes un montón, por favor, ¿cómo no vas a decir eso? Creo que alguien quiso hablar al de grupo. Creo que alguien quiso hablar y la estuvimos pisando. A ver quién. Perdón, ahora nos peleamos todas por querer hablar. Por hablar, dale. Bueno, yo ya hablé, así que vuelvo a hablar, no pasa nada. No, simplemente que quería mencionar que justamente, como mencionaba hace un rato la profesora Serratore de filosofía, justamente este lunes ella ya nos puso, ya nos exhibió de pasar adelante y comentar más que nada un tema que habíamos elegido para trabajar. Entonces, bueno, estuvo bueno ese trabajo, porque justamente, como bien dice usted, estoy totalmente de acuerdo, yo soy también una, como Maca, de las que siempre habla. Acaparadora de la palabra. No sé, no me quiero definir así, pero simplemente es como que me gusta como el ida y vuelta de decir, y también como sentir la seguridad de lo que por ahí yo pienso, digo, bueno, a ver si por ahí está bien o no, por ahí, ¿no? Entonces lo que pienso lo digo, entonces sí, tengo como que, bueno, sí, está bien, es por este lado, listo, perfecto, entonces voy bien. Claro. Pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, justamente quería mencionar este ejercicio que habíamos hecho con la profesora. Bien. Me parece muy bueno. Antes de darle la palabra a Florencia, que se apuntó en el chat para hablar, que no se interprete lo que yo digo como una represión a la gente que habla, sino como una invitación a la multiplicidad de voces. La gente que habla, que siga hablando, pero la gente que no habla, que comience a hablar. Entonces ahí vamos a tener un cúmulo de voces mucho más nutrido, y esa es mi intención, que ustedes multipliquen sus voces y que esta clase o este encuentro sea una multiplicidad de voces y no solamente algunas voces, digamos, ¿no? Básicamente eso. Florencia. No sé si estás hablando o no estás hablando. Ah, dale. Te damos tiempo. Bueno, no sé si mientras Florencia se rearma, alguien más quiere comentar. Ahí dice que tiene... ¿Puedo dar una opinión, profe? Dale, Morena. Sí, claro.
yo era una persona de las que no hablaba, Ujú. no preguntaba, mayormente me quedaba con las dudas, pero como estaba diciendo la compañera, la pandemia, un montón de problemas familiares y eso, yo tuve que empezar a hacer terapia porque iba cargando una mochila que no me correspondía. Entonces, en la terapia, eh, tanto psicólogo y psiquiatra me enseñaron a que yo tengo que decir las cosas. Si yo no digo, el otro no sabe lo que me molesta o si es algo lindo también. Porque si es algo lindo, yo también lo tengo que decir. Che, me Los parece perros también están hablando. que Están sí, diciendo. están a full. Sí. Y bueno, eso es lo que me pasó a mí con la terapia. Ellos me enseñaron a abrir la boca, a Ujú. decir lo que yo siento. Por eso hoy yo me siento en las clases y cuando puedo dar algún ejemplo de algo, yo lo doy. Algunos se matan de risa porque yo salgo con cualquier cosa. La otra vez el profesor hablaba de un ombú y yo le digo, yo en mi casa tengo un ombú, pero Ujú. es enano. Mi hijo lo quiso hacer enano. Lo corta como si fuera, ¿cómo se le llaman a los chicos? Bonsai. Al bonsai. Bueno, yo tengo un ombú bonsai. Ajá. Y se reían porque todos dicen, vio que no suele ser un árbol majestuoso, no, yo en mi casa lo tengo enano. Mm. y doy opiniones así, con lógica, ¿no? Ujú. Porque esa opinión la di en lógica cuando el profesor preguntó si sabíamos si el árbol, el ombú era un árbol. Él dijo después que no. O sea que yo en mi casa no tengo un árbol, tengo un ombú enano. ¿En lógica tienen al profesor García? A García, sí, 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 sí. Ujú. Un excelente Profe, profe y aparte es un amigo. Sí, dale, mil Jacqueline. disculpas por molestar. No pasa nada. Se me ocurrió una idea, A una ver. propuesta. Podríamos repetir la consigna que estamos haciendo porque quizá unos se suman y no entienden nada. Los motivamos a que puedan hablar y bueno, escuchamos a más compañeros porque capaz que quieren animarse y no le estamos Exacto. dando el espacio. Exacto, esa es la idea, de que la gente que todavía no habló, como Florencia, no sé si solucionó su problema, que hable. Ya Por estoy. ejemplo, dale. Ahí está. Dale. Bueno, estoy en una imagen y en el Sí, teléfono con el audio. veo que es increíble esta situación, dale, a ver. Bueno, me frustra mucho, es la verdad. El otro día tuvimos que pasar adelante y me quedé en blanco. Llegué a casa y dije, esto no es para mí. Claro. Lo hablaba con mis compañeras que me están mandando mensajes para que hable. Bien. Y acá estoy. Bueno, elegí la carrera, el profesorado, porque psicología, de por sí lo que es la psicología me gusta. No sé si como psicóloga, pero creo que dentro de la escuela hay muchas cosas que eh, se puede poner como un granito de arena para ayudar, porque es mucho lo que hay para hacer. Y yo psicología tuve en la escuela, no tuve clase, el profesor que tuve no dio clase, entonces las materias que a mí más me gustaron fueron lo que era salud y adolescencia, construcción de la ciudadanía, que son materias que se pueden dar también con Claro. el título. Y creo que también desde esas materias también se pueden tocar estas temáticas que hay con los chicos, desde lo que se puede ayudar, ¿no? Porque es mucho y, como decíamos, es conjunto, el trabajo en conjunto, lo que hay para hacer. Y siempre fui como esas, si bien me cuesta hablar en público, ahora como que a mí me cuesta tanto porque no los veo a todos, entonces no me cuesta, pero me cuesta mucho hablar en público, pero siempre fui esa compañera en la escuela, por lo menos metida, que por ahí se metía cuando alguna compañera tenía algún problema y la llevaba, la convencía de llevarla al gabinete, por ejemplo, o bueno, no tiene otro nombre, pero era siempre esa compañera metida que trataba de ayudarla o de acompañarla o de aconsejarla como una nena, porque era una nena y nada. Ahora me interesa saber cómo se puede ayudar desde otro lugar. Ujú. Y obviamente el contenido de psicología me gusta, creo que es
la docencia en sí, una de las materias que más me gustan y que considero que es el lugar desde donde se puede ayudar a los chicos un poco más allá de lo que es el contenido, que es importante, pero bueno, tiene una importancia también lo que es todo lo demás. Me falta un poco el lenguaje como profesional, y obviamente no lo tengo, pero bueno, estoy acá para aprenderlo. Bueno, muy bien la valentía para hablar, que no fue tan terrible, supongo, ¿no? No, o sea, no estuvo tan terrible. Así que, bueno, es eso, es simplemente un ejercicio de donde ustedes relatan cosas, o donde comentan lo que les interesa, pero es un ejercicio que tienen que hacer si se quieren, o sea, dedicar a esto en serio, porque si no se van a enfrentar más adelante con situaciones de parálisis, y para que no pasen esas cosas, entonces es bueno hacerlo de a poco, ¿no? Esta cosa de hacerlos pasar al frente y que ustedes comenten cosas, me parece que está muy bien, que puede generar una parálisis, por supuesto, pero, digamos, no es grave, o sea, no pasa nada, porque si no hablan tampoco pasa nada. Ahora, si les pasa la parálisis en medio de una clase, sí, eso es grave, ¿no? Pero bueno, se supone que no van a llegar a esa instancia con la parálisis y que la podemos ir trabajando desde ahora. Por ejemplo, veo a Roxana Romero. ¿Tenés ganas de compartir, Roxana? Sí, a vos. Levantás la mano. Ahí estoy, me estaba cambiando de sector. ¿Se escucha? Y se escucha bien. No, me tuve que venir al quincho porque tengo a mi nena en casa, es un lío. Sí, lo sé, no, bueno, lo sé. Yo crié un hijo en la pandemia, lloraba y yo estaba dando clases, así que imagínate un caos. Sí. No, bueno, mi nombre es Roxana, yo tengo 46 años, recién cumplidos. La verdad que primero veía medio raro el volver a estudiar después de tanto tiempo. Empecé a estudiar educación especial, traductorado en lengua de señas, hice un año de psicopedagogía. Todo fui dejando por la mitad y siempre con la excusa de dejar las carreras que empezaba por siempre algún drama familiar. Me consideré mucho tiempo, lo estoy hablando con una profesora, había dicho que todos tenemos la mochila, creo que fue en el curso de inicio. Me parece que mi mochila, aparte de mi historia, venía cargada, como yo lo tomo, ¿no? Con excusas del por qué dejaba, todo el tiempo, lo que empezaba, agarrándome de, no, porque mis ahijados, falleció la madre, me necesitan, dejo. Bueno, hoy me encuentro con una hija de 9 años, trabajando, gracias a Dios tengo trabajo, pero me encuentro como que la vida pasó y yo no pude formar lo que quería, que era tener una carrera. La docencia, la verdad que nunca, a pesar de que estudié muchas carreras, empecé muchas carreras docentes, nunca fue lo que me gustó, porque tuve una muy mala experiencia en lo que fue la escuela primaria. La pasé mal, soy una de esas chicas que la pasó mal. Hablo mucho, pero soy de esas personas que en la primaria me mandaban al psicólogo porque no hablaba, no me relacionaba, no me integraba porque la pasaba mal. En el secundario hice un vuelco de 360 grados, y bueno, y eso creo que me hizo despertar a querer ser docente para no cometer los errores que los docentes por ahí cometieron conmigo o con otras compañeras que vi que la pasaron mal. Eso de dejar de lado, de estar siempre con el grupito que habla, que las mamás están presentes. Yo no quiero ser esa clase de docente y bueno, a medida que ahora me voy reencontrando con los libros, con los textos y con todos los profesores en el curso, me estoy dando cuenta de que sí, que quiero ser docente, pero sé la clase de docente que no quiero ser. Eso lo tengo muy en claro. Muy bueno. Hola. Bueno, bien, me encanta esto de los recorridos, ¿no? De la biografía que los trajo hasta acá, digamos, ¿no? Eso es siempre, o sea, interesante. Aparte siempre me ayuda también un poco a conocer el grupo, digamos, qué es lo que piensan, ¿no? Bueno, nada, es importante también que ustedes pongan a jugar todo eso que saben, que seguramente debe ser bastante, de sus recorridos previos, cuando tratamos textos o temas, digamos, que todo eso enriquece, ¿no? Todo lo que ustedes saben seguramente hace de la clase un espacio más rico
y sobre todo, por supuesto, la condición de posibilidad de todo eso es que hablen, ¿no? Bueno, la tengo a Cintia Sabrina Vanegas. No sé si tenés ganas de comentar, Cintia, algo. ¿Qué tal? Buen día, profe. Buenos días a todos. La gente que ¿Cómo pone están? cámara ya está medio escrachada, ¿no? Así Ya que está, sí. ya se está preparando. Ahora todos van a apagar la cámara, ¿viste? Sí, dale. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Primero que nada, bueno, esto de elegir la docencia no lo elegí en el medio de la ignorancia de saber bien lo que es, y bien lo voy a estar viendo durante este trayecto. Será decisión mía si seguir o no, continuar o no. Por ahora, todo lo que estoy viendo me está gustando, me interesa bastante. El tema de elegir la carrera de psicología fue por la materia que más me gustó en secundaria y que menos trabajo tuvo, en el sentido de los profesores no nos hicieron llegar esa materia como corresponde, digamos, ¿no? En contenido y en contención a los alumnos. Disculpen, estoy media mal de la garganta. Estamos todos. Sí, así que desde ese punto quiero, nada, me gusta la psicología en sí, la materia en sí me gustaba mucho. Hice el año pasado, como la compañera dijo Roxana, fui de hacer cosas a la mitad y nunca terminar, nunca poder continuar. El año pasado empecé lo que es acompañamiento terapéutico, fue algo que empecé y que terminé. Seguí con la lengua de señas y después dije, no, quiero más, y entré a un mundo que me ayudó bastante en lo personal, como persona, al estudiar. Es un mundo mágico, digo yo, porque te abre puertas y te abre miradas que vos no las tenías, y es buenísimo, conoces gente, te relacionás, ves diferentes miradas, y eso está bueno, porque en lo personal cuando uno está, pienso yo, ¿no? Cuando uno está mal, ver otras miradas, y que hay gente que también tiene un pasado que, que si bien no estuvo bueno, pudo salir y pudo estudiar y pudo continuar, y eso como que te aferra a saber que se puede, nada más que uno se lo tiene que proponer. Así que eso fue parte de elegir ser docente, el tema de apuntar hacia la carrera, ¿no? De docente. En la materia, Bien. bueno, siempre me gustó la psicología. Y la materia. Bueno, Cintia, gracias por la reflexión. Ahora voy a pedir intervenciones, pero sobre otra cosa. Y también les pido que sean personas nuevas. O sea, corto un poco el tema porque son las 11:22, entonces, me gustaría por lo menos charlar algunas cosas de las que tenía planeado. ¿Qué piensan ustedes que es la filosofía? ¿No? Ustedes tienen alguna ventaja, dado que ya tuvieron filosofía con la profesora Grisel y quizás vieron algo con el profesor García. Entonces, esto yo lo pregunté, por ejemplo, en el primer año de economía, y las intuiciones serán quizás con menor sustento, porque no habían visto nada de filosofía. Ustedes tienen algo más, quizás. Entonces, les pido a la gente que todavía no habló, que hable y que me diga qué es para esas personas la filosofía. Y en este sentido no hay respuestas incorrectas ni correctas, digamos, son todas opiniones, así que está todo bien. Ya, vale, exactamente. Así que bueno, no es para reprimir a la gente que ya habló, pero sí me gustaría escuchar a la gente que no habló sobre filosofía, 2 puntos. Hola, profe, ¿qué tal? Ganas. Hola. No, me animo porque no me animaba, pero bueno, me lancé. Dale, vamos. Eso, a vencer esas barreras, dale. No, para mí la filosofía es la curiosidad del querer saber, digamos, ¿no? O sea, lo pienso yo así. Sí. A mí me da muchas curiosidades con el tema de la filosofía. Algunas preguntas de Sócrates, Platón, todas esas cosas que se plantean en la filosofía. Y yo me planteo también en muchas cosas de esas preguntas. Entonces, yo creo que la filosofía vendría a ser el amor a querer saber cómo cada cosa tiene su lógica. Bien. Nada, eso nomás. Y bueno, quería presentarme antes con la pregunta anterior, viste, porque Claro, era profesorado y todas esas cosas, pero no me animé. Bueno,
Bárbaro. Acá lo que comenta el compañero creo que es algo fundamental porque es algo de lo que da origen a la filosofía, ¿no? Esta cuestión del asombro. O sea, tomo el origen en el sentido de que los primeros, digamos, que filosofan para nosotros, para nuestra tradición más de Occidente, tienen que ver con la filosofía griega, ¿no? Entonces, a partir de ahí uno puede establecer un origen del pensamiento occidental. Y ese origen está tenido con el asombro, con la duda y con esas cosas, así que es muy pertinente lo que dice Elías. ¿Quién más tiene ganas de decir sobre qué es la filosofía? Hola, profe. Hola, Celu, dale. Yo me llamo Celeste y bueno, este año estuvimos viendo, este transcurso que tuvimos, estuvimos viendo la filosofía. Igualmente yo en la secundaria, el año pasado, tengo 18 años, vi que es la filosofía por más o menos un año y medio. Y lo que estuve aprendiendo ahora, y tanto como el año pasado, como que para mí la filosofía, como dijo mi compañero, es amar el conocimiento, es amar aprender, seguir aprendiendo y preguntarse sobre algo, y sobre esa pregunta, otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Porque una persona no se pregunta lo mismo que otra persona. Y ese conocimiento no es el mismo que otro conocimiento. Y bueno, bien, a ver, hay dos cosas voy a tomar de las que dijiste. Una es el pretendido relativismo que menciona Celeste en cuanto a que todas las opiniones valen lo mismo, o algo así, ¿no? Porque uno tiene una pregunta, otro tiene otra pregunta, y todos valen más o menos uno. Y la otra cosa es la idea de que la filosofía es un preguntar permanente, ¿no? Como que es una secuencia infinita de preguntas, ¿no? Una pregunta que viene detrás de otra pregunta, como el porqué de los niños y niñas de 4 años, ¿no? Que es casi infinito, ¿no? Que el porqué, y vos decís, ¿por qué esto? No, pero ¿por qué? Bueno, y así. Bueno, es verdad. Yo creo que la filosofía tiene algo de eso, pero también tiene alguna que otra respuesta, digamos, ¿no? O sea, les doy el spoiler de la película. Los filósofos a veces damos respuestas. Las preguntas son importantes para conducir la actividad filosófica, por supuesto, pero también como seres humanos pretendemos respuestas. O sea, ¿no creen que esto es así? O sea, ¿no tienen una intuición de que está todo bien con la pregunta, pero dame una respuesta también cada tanto? ¿O no? Nadie me dice nada, así que puede ser que no, qué sé yo. sí. Sí, Yo dale. dije eso porque tenía un profe que nos decía, vos sos religioso, ¿y quién es Dios? Y bueno, Dios es como un ser celestial que crea todo. Pero ¿por qué creó eso? Entonces había otra pregunta y a mi compañero no sé, respondía que creó para su orden y semejanza, como, no sé, crear vida y todo eso. Y decía, ¿por qué? Entonces, ¿por qué creó a los humanos? Les dio conciencia y no les dio a los animales. Y otro, porque era su orden y semejanza, los animales no son a su semejanza. Claro, imagen y semejanza. Entonces le seguía diciendo, ¿por qué ella sencillamente? Bueno, primero que nada te tocó un profesor profundamente ateo que combatía la creencia. Bueno, está bien, son decisiones pedagógicas. Yo soy agnóstico, digamos, suspendo la creencia en cuanto a si Dios existe o no, la verdad que no lo sé, pero no combato a aquellas personas que son creyentes, ni mucho menos, o sea, cada uno puede creer lo que más le parezca y eso está muy bien. Entonces, si yo creo o no creo, porque no tengo la certeza sobre esa entidad sobrenatural, entonces, en principio, suspendo la creencia, me parece lo más razonable, decir no sé cuando uno no sabe, y si hay gente que sabe y lo tiene claro, de que cree en Dios y que existe y de todo eso, está bien, o sea, creo que está bien igual. Y también derribar con un mito de que la filosofía está en contra del teísmo o de la religión, cosa que es totalmente falso, porque gran parte de la filosofía occidental se hizo en base a la creencia en Dios, y en un Dios monoteísta, digamos, ¿no? Usted piensa en la filosofía griega, nace al calor de la cosmogonía griega, que eran dioses, ¿no? Tenías a Zeus, tenías a Atenea, tenías a Apolo, un montón de dioses
y muchas veces esos dioses entraban en colisión con ellos mismos. Entonces vos tenías una cosmogonía, que es este mundo de los dioses, en el cual los dioses no tenían un comportamiento éticamente correcto, sino que algunos eran buenos, otros malos, algunos más buenos, otros peores, etcétera, y más o menos la situación funcionaba del mismo modo para las personas, porque es más razonable pensar, creo yo, ¿no?, que si vos tenés dioses que cometen errores, que vos también como humano cometas errores. Si vos tenés un Dios divino, perfecto, omnisciente, hermoso, entonces es muy difícil justificar la fuente del error. Porque ¿de dónde sale si Dios es absolutamente hermoso, bueno, omnisciente y todo eso? Bueno, todos estos problemas de filosofía fueron tratados por filósofos teístas, como por ejemplo San Agustín, Santo Tomás, que siempre hablan, San Ambrosio y un montón de gente, que hablan sobre el origen del mal. ¿De dónde sale el mal si todo lo que hay es bueno, dado que Dios es todo lo que hay, etc.? Bueno, este tipo de preguntas también se hace en la filosofía y también tienen una raíz divina. Por ejemplo, los filósofos como Hegel, Kant, Descartes, Hume, etcétera, todos eran creyentes. Y estamos hablando de la época moderna, casi contemporánea, donde ya se había dado el Renacimiento y la Ilustración, digamos, cosmovisión sobre la cual el ser humano se asienta como el protagonista de la historia y lo corre a Dios del lugar. Por eso un señor llamado Nietzsche dijo en algún momento que Dios ha muerto, y eso lo dice en relación a que el Renacimiento había matado a Dios. Es el hombre burgués matando a Dios y ubicándose el hombre mismo en el centro de la historia. Entonces, todas estas cuestiones de filosofía, algunas de ellas vamos a ver, y muchas de ellas vamos a ver relacionadas con la pedagogía, que es otra de las preguntas que les voy a hacer ahora, en el poco tiempo que nos queda. Elías, dale. Sí, discúlpame, te quería interrumpir porque veo que te está yendo de tema. Sí, dale. A lo que quería replantear en un momento. Yo creo que los que son ateos, o sea, yo tampoco no creo que haya un Dios, pero yo creo que nadie muere ateo. Yo creo que todos tenemos el miedo de estar solos. Si hay un más allá o algo así, creo que todo el mundo tenemos miedo de estar solos, y al fin y al cabo, cuando estemos en el último tramo, tenemos, creo yo, y pienso que tenemos la creencia de poder creer que hay algo más allá después de la muerte. Yo creo que nadie muere ateo. Todos al último tramo queremos que haya algo después. Yo creo que por eso... Eso es contradictorio, porque entonces no sos ateo. Si vos tenés la certeza de que en algún momento vas a creer, es porque crees en algún sentido que hay algo sobre lo cual de lo cual te vas a agarrar, aunque sea en el último momento de tu vida. Yo a lo que me refiero es que a mí hay situaciones que en la vida real, que estoy vivo, digo, que no me gusta estar solo, y yo digo, va a haber un momento que voy a estar en una realidad extrema que voy a decir, bueno, no me queda nada para pasar al otro lado. Y es obvio que siento que voy a necesitar a alguien, y no quiero estar solo, ¿entendés? O después de la muerte, no sé, hay conciencia, algo que siempre también me replanteo, y la verdad que no lo sé. Bueno, a ver, yo entiendo lo que decís, pero refuerza mi punto de que no es un verdadero ateísmo ese. Ahí hay un manto de sospecha de que puede haber algo y que vos por algún motivo no deseas abrazar. Pero vos ya estás dando la posibilidad de que existe algo, y eso no es un ateísmo verdadero. Vos tenés algunas dudas, en todo caso uno podría dudar y decir, bueno, no lo sé, puede existir o no, la verdad que hasta ahora no se me ha manifestado, y entonces abrazar una posición agnóstica, como la que yo abrazo, en el sentido de que no lo sé, quizás mañana se me presenta Dios y bueno, me convence, pero hasta ahora no ha pasado, y probablemente nunca sucede, entonces a partir de ahí yo concluyo que lo más probable es que no exista, pero tampoco lo puedo afirmar fuertemente. Pero hay gente que me dice, no, yo creo porque tuve una experiencia. Bueno, eso está perfecto. Quizás Dios se te manifiesta a vos y no a mí, por alguna elección de Dios, y no quiere que yo lo sepa. No sé, pero la verdad es que yo no tuve esa manifestación,
y mentiría si dijera que la tuve, porque no la tuve. Entonces, no puedo creer porque otro cree, digamos. No hay una relación de transitividad, dado que el otro cree, yo debería creer. No, yo tengo que creer si a mí se me presenta la posibilidad de generar una creencia nueva, si no, no tendría por qué hacerlo. Entonces, es más, sí, remetí a eso. Dale. Creo que, yo vi una vez un filósofo que era ateo, súper cerrado, y se quiso plantear un tema, quiso abrir una hipótesis o una tesis, no sé cómo se dice, estudiando el origen de Jesús, si realmente existió y si realmente existía así también Dios mismo. Y terminó siendo cristiano. Pero bueno, es como dice usted, es la experiencia, claro, no es lo que te dicen de. A mí el tema de Jesús, la verdad que me interesa particularmente. Hay un montón de estudios sobre el Jesús histórico, que es diferente del Jesús cristológico, que es el Jesús de la fe, ¿no? Uno es el Jesús que pasó por esta tierra, que vivió como nosotros y murió como nosotros, y el otro es el Jesús, digamos, que la religión ha tomado como paradigma para generar una, digamos, que esta idea de imagen y semejanza tenga sentido, ¿no? Claro. Si vos no ponés un Jesús sobre la historia, entonces, ¿por qué le vas a creer a la Biblia cuando te dice que Dios nos creó a imagen y semejanza? O sea, nos creó a imagen y semejanza porque tenemos un ejemplo histórico que se llama Jesús. Bueno, el análisis sobre el Jesús histórico tiene una larga data, es algo que es re interesante. Que mucha gente se abocó. Hasta donde yo tengo información, digamos, tenemos algunos registros, sobre todo bíblicos, de la existencia de Jesús, pero sobre todo tenemos algo que es muy, muy importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista empírico, que es toda la información que nos ha dejado el Imperio de Roma. El Imperio de Roma era un imperio que documentaba casi al detalle un montón de cosas que pasaban dentro de su imperio. Entonces usted piensa que Jerusalén era un pueblo judío que estaba dominado por los romanos, y los romanos documentaban la acción de los judíos como documentaban la acción de un montón de pueblos subyugados por ellos mismos. Entonces, se pueden conocer un montón de cosas de la época de Jesús conociendo el contexto en el cual Jesús vivió. Entonces, es razonable pensar un montón de cosas de las que Jesús vivió a través de su contexto. O sea, ¿qué quiero decir? Es muy raro que un tipo como Jesús, militando una fe durante más de 30 años, por ejemplo, no estuviera casado y no tuviera hijos. Era muy raro en esa época porque todos los varones de más de 30 años estaban casados y tenían hijos. Si no tenía hijos y no estaba casado, probablemente era un ermitaño que viviera en el medio de la nada. Pero no era el caso de Jesús. Jesús era un tipo que estaba en la ciudad y que llevaba el mensaje del reino de Dios en la ciudad. Entonces, es razonable pensar que Jesús estuviera casado a pesar de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. También nos dicen que no tuvo hermanos, ¿no? Lo cual muchas fuentes históricas dicen que eso es falso y que de hecho tuvo hermanos, tuvo 4 hermanos y tuvo hermanas, y que el líder de la religión una vez que muere Jesús es su hermano Santiago. Esto está contado en los Hechos de los Apóstoles. Santiago se hace cargo de la escuela, de la iglesia de Jesús por más de 40 años. Cuando Jesús muere, Santiago es el que se encarga, y de hecho en los Hechos de los Apóstoles se cuenta un altercado que tiene con Pablo. Pablo es San Pablo, que es un romano, que después se convierte a la fe cristiana y pasa a ser uno de los protagonistas más importantes de la religión católica, porque es el que da a conocer al mundo helénico todo lo que hizo Jesús, que en principio en su pueblo se hablaba en arameo, y después se empezó a hablar en griego, y el mundo helénico y el mundo afuera de Jerusalén empezó a saber de Jesús a través de Pablo, de San Pablo. De hecho, si mal no recuerdo, creo que es considerado como el primer papa de la religión católica. Digamos que el primer papa es San Pedro, ¿no? O sea, es el que se unge, digamos, con la idea de que es el primer papa. Pero es cierto que San Pablo es el responsable de que la religión cristiana salga de Jerusalén. Que por otro lado, también es interesante pensar que Jesús era judío y preconizaba el reino de Dios para Jerusalén, o sea, para los judíos. Y les cuento algo muy cortito, no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero
me interesa a mí, quizás haya gente que también le produzca interés estos temas. Cuando Jesús muere, a Jesús lo crucifican, y para el Imperio Romano, la muerte de la crucifixión es la muerte más terrible que le puede pasar a un sujeto, porque es el crimen de sedición. Todas las personas crucificadas son las personas que se quieren levantar contra el Imperio Romano. Y Jesús pregonaba eso. Jesús estaba en contra de la curia, digamos, de los que dominaban el control del saber judío, ¿no? De los viejos, de estos, de los escribas y de los que dominaban, digamos, básicamente el ingreso al templo, por un lado, y por otro lado estaba en contra de Poncio Pilatos y el Imperio Romano. Entonces, Jesús, cuando predicaba lo que predicaba, sabía que iba a morir, pero él sabía también que estaba comunicando un mensaje que a él lo iba a trascender y que iba a quedar como uno de los mártires, digamos, de la historia. Entonces, todas las personas que ingresan al lugar donde muere Jesús, que se llama el Gólgota, es los accesos a la ciudad. ¿Y eso qué significa? Todas las personas que ingresan a la ciudad pasan por un lugar, que es el Gólgota, donde hay un mensaje de advertencia y de precaución que les dice: si ustedes se rebelan contra Roma, van a terminar así, muertos en una cruz. Entonces, la idea de morir en una cruz es la idea de tener un crimen de sedición frente al Estado romano, ¿no? Y ahí es donde, digamos, a ver, un montón de personajes antes de Jesús murieron de la misma forma. Y lo que se documenta también es que hay un montón de personas que han pregonado lo mismo que pregonó Jesús, la venida del reino de Dios. Hay un montón de gente como Elías y un montón de gente que incluso han tenido hasta más seguidores. Por eso una de las preguntas más interesantes de todo este recorrido es por qué Jesús queda como lo que queda, digamos, por qué Jesús es el protagonista de todo esto y no es otra persona. Bueno, hay algunos que dicen el responsable de todo esto es Pablo. San Pablo es el que se encarga de llevar el mensaje afuera de Jerusalén y que hoy en día, gracias a San Pablo, porque él lo hace comunicable al mundo griego y al mundo latín, donde en ese momento era lo más importante. Arameo no hablaba nadie, absolutamente nadie, y también pasó un tiempo, ¿no? O sea, no fue tan rápido, ¿no? Y por supuesto que era un romano. Entonces, al ser un romano, su voz tenía mucha más importancia que la que podría haber tenido Jesús en su época. Bien, estos son temas que me interesan mucho, pero no son parte del curso. Así que lo contaba solamente porque... Igual buenísimo, gracias, profe. Me sirvió. Por favor. Así que bueno, sí, Maca, dale. Hincapié en que, por ejemplo, hasta la fecha de nacimiento también es la que cambian con el nacimiento de Jesús. Lo ponen el 25 de diciembre porque para los romanos era una fecha de fiestas paganas. Hasta, digamos, de esa manera también se vendió, entre comillas, la religión para los romanos. Sí, la verdad que no sabemos exactamente el nacimiento, pero podría ser alrededor de los primeros días de enero. Pero claro, se convino, digamos que era para el 25 de diciembre, donde también tiene una explicación, si se quiere, no sé cómo decirlo, astrológica, ¿no? Porque hay una interpretación que viene de mucho antes que... no me acuerdo bien si es la luna o qué cosa, en algún momento baja de tal modo que nosotros no la vemos, y eso fue interpretado en algún momento como que hay dioses que mueren y que después resucitan, porque esa luna después la volvés a ver. Entonces, la idea de que Jesús murió y estuvo 3 días enterrado y después resucitó, es una idea que ya la tiene el Imperio Romano. No, el Imperio Romano no, el Imperio Egipcio. O sea, los egipcios tienen también dioses que mueren crucificados y nacen o sea, que renacen al 3er día después de estar en la tierra 3 días. Entonces, también hay un seguimiento de algunas, digamos, creencias paganas que el cristianismo también recupera y hace de eso también, porque muchas veces se construye sobre lo que se destruye, entre comillas, ¿no? O sea, sobre mitos viejos se construyen mitos nuevos, y a partir de ahí todo queda eso como una verdad, pero en realidad es nada más que, digamos, repoblar un mito que ya no está, o que está en desuso y que ahora lo vamos a actualizar,
¿no? Entonces, la idea de que Dios resucita al tercer día también tiene que ver con los astros, con mucha gente que miraba los astros e interpelaba eso como un mensaje divino. Y a partir de ahí necesitamos parecernos a eso de algún modo, entonces inventamos alguna historia parecida. De esto hay miles de cosas, pero miles de cosas, no una sola. Por ejemplo, la historia del arca, el arca de Noé, que digamos que vino un diluvio enorme y Noé con su señora, con los hijos agarran dos, un macho y hembra de cada animal y lo suben en el arca. Bueno, esto ya pasó en Sumer. En Sumer, o sea, los sumerios tienen el mismo mito de un diluvio y una persona que construye un arca y se lleva un montón de gente en esa arca. Entonces, también los mitos cristianos tienen, digamos, una interpretación de mitos anteriores, que se van como actualizando de tal forma que eso continúa. Lo que pasa que, digamos, nuestra realidad nos hace no conocer lo que pasó antes y tomar eso como fundacional. Tomar a Noé como una persona fundacional que claramente sigue los designios de Dios, que le dice, bueno, toda la humanidad era un desastre, la ahogo a toda la humanidad y empezamos de cero. Esto ya pasó. Pero forma parte también de una mitología que se va construyendo. Esto no es el desmedro de la gente que cree. La gente que cree puede seguir creyendo porque Dios puede existir y yo no saberlo. Lo que sí tiene es poner un poco blanco sobre negro sobre algunas de las cosas que se cuentan en la Biblia que parecen la verdad revelada y no lo son, digamos, porque aparte nadie estuvo en la época de Noé. O sea, no sabemos si eso fue así. Entonces digo, hay cosas que tienen que ver con la interpretación y con lo simbólico, que es bueno también tomarlo como simbólico, no tomarlo como la verdad, ¿no? Que Jesús haya existido y haya muerto en la cruz probablemente haya sido cierto. Que Jesús haya venido a este mundo y pregonado el reino de Dios probablemente haya sido cierto también. Pero también es cierto que hubo mucha gente que pregonó lo mismo y no ha quedado en la historia como Jesucristo. Bueno, entonces ahí también tenemos cosas para pensar, digamos, que no tienen que ver con la clase, ni con el rol docente, ni con el instituto, ni con nada, pero es interesante para pensarlo. Bueno, yo ya me estoy quedando sin tiempo y sin voz, así que si nosotros nos seguimos viendo, la semana que viene nos veremos presencialmente y vamos a empezar a hablar de filosofía, algo que lo que estuvimos charlando tangencialmente hoy. Yo les mandé un texto en el campus, ¿lo vieron? Sí. Bueno, les voy a mandar un ejercicio para que hagan. Es un ejercicio muy simple. Lo que van a hacer es lo siguiente, igual se los digo ahora, pero se los voy a mandar en el campus bien, ¿no? Van a hacer esto. En ese texto van a encontrar en la página número 8 6 definiciones de filosofía. Aristóteles, Descartes, Kant, Jasper, Bochensky, Weissman y creo que nadie más. Bueno, y de esas 6 definiciones les voy a pedir lo siguiente. Lean las definiciones, lean las 6, que son cortitas, y de las 6 elijan una que para ustedes consideren la más acertada para definir lo que la filosofía es. Entonces, eligen una de las 6 y lo fundamentan. Y la actividad consiste solamente en eso. Después lo vamos a charlar el próximo miércoles. En este sentido, no hay respuestas incorrectas. O sea, no voy a devolver trabajos. Lo que sí puede pasar es que yo se lo devuelva, para que lo rehagan, si no ponen el autor. Si ponen, a mí me gusta la idea de no sé qué, pero no me ponen de dónde lo sacaron, ¿no? Entonces tendrían que poner cosas como, considero que la mejor definición de filosofía es la de Jaspers. Por esto y por esto, ¿no? Puntualmente eso. Es algo bastante simple, les pido el ejercicio de la lectura y de la redacción. Traten de redactarlo de una manera clara, no cometiendo errores de ortografía, por favor, y si los cometen traten de resolverlos, y que se entienda, ¿no? Como que se entienda fuera de la cabeza de ustedes, o sea, si lo pueden leer a alguien, que no sea ustedes mismos, para que ver si lo entienden, ¿no? Si está claro. Así que, si siguen conmigo en este curso, vamos a trabajar fuertemente estas dos cosas, que son la redacción y la oratoria, ¿no? Cómo hablan, cómo se expresan y cómo escriben. Nada más. A ver, denme un segundo que voy a revisar el chat, porque no suelo ver el chat. 2 preguntas. ¿Repite la clase? Nos va a evaluar teniendo en cuenta que las fechas de parciales se acercan y tuvimos pocas clases. Bien.
Bueno, acá hay una presuposición fuerte de que yo voy a tomar parciales, cosa que no voy a hacer, no voy a tomar parciales. Lo que voy a hacer es mandar trabajos prácticos de manera periódica para que ustedes resuelvan. En general van a ser grupales o individuales, depende mi estado de ánimo, pero la evaluación del curso va a pasar por los trabajos prácticos o por algunas actividades que hagamos. En algún caso les voy a pedir que me manden un video de ustedes hablando sobre algo que ya les voy a indicar, y la acreditación del espacio, si siguen conmigo, va a ser esa. O sea, vamos a trabajar por medio de trabajos prácticos periódicos, van a ser intensos, ya lo van a ver, quizás no les guste, pero es una manera interesante para aprender. No vamos a tener parciales, pero sí vamos a trabajar intensamente con esta idea de prepararlos para la maratón de los 42 kilómetros. Y finalmente van a tener que dar un examen oral para acreditar la materia, donde van a dar cuenta del conocimiento aprendido, que suponemos que va a ser más tranquilo ese recorrido, dado que lo vamos a ir trabajando durante todo el año, y no solamente 2 parciales, esas cosas que se suelen hacer de manera tradicional, que yo no comparto, porque tengo otra mirada de la pedagogía. Me parece que evaluar contenido solamente en 2 instancias y de ese modo repetitivo, me parece que eso no contribuye a la generación de conceptos. Pero, no obstante, algo de eso va a haber en el final, ¿no? O sea, en el final ustedes van a tener que dar cuenta de algo textual, pero también, como es una materia que tiene su asiento en la filosofía, van a tener que vincular, relacionar cosas, conceptos, etcétera, ¿no? Creo que respondí. ¿Repito la clase? No la repito, o sea, no. La clase no se repite porque si no, eso nos daría un año muy corto, ¿no? Lo que sí podemos hacer es recuperar algunos conceptos de la clase anterior para los del grupo que no están, pero también trabajar en el campus, ¿no? El campus también es esta idea de la unificación de los 2 grupos, donde también ustedes puedan volcar dudas, consultas, preguntas. También voy a abrir espacios de debate, el cual prefiero que debatan, y así, digamos, tener un intercambio más fluido las semanas que no nos vemos. En algunos casos, en el instituto se ha logrado volver al grupo entero, pero soy agnóstico con respecto a la posibilidad de que eso suceda en un curso como este, porque es un curso muy, muy, muy numeroso. Entonces, y no es mi intención que la gente deje la carrera o deje la materia como para darle la posibilidad al resto. Entonces, lamentablemente, y atendiendo la normativa de la presencialidad cuidada, dado que la pandemia no terminó, entonces tenemos que seguir con esta idea de las burbujas, ¿no? Así que las clases no se repiten, se retoman algunas cosas de las clases anteriores, pero también gran parte del curso pasa por trabajar en el campus de manera diacrónica. Así que creo que nada más. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. No. Karina, ¿tenés algún comentario o hiciste? No, quiero hacer una pregunta. Sí, dale. Con respecto a trabajar en el campus. Yo recién me estoy habituando. ¿Nos va a tener un poco de consideración? Sí, claro. Sí. Sí. Igualmente, a ver, ahí te pido, por favor, Sí. como me dijo una vez un profesor, Sí. me dijo, adopten actitudes gregarias, porque la soledad mata. O sea, júntense entre ustedes también para resolver las cosas. O sea, si Karina no puede entrar al campus, ayúdenla para que ingrese, o para que pueda resolver las actividades, o lo que sea. Yo, por supuesto, que estoy a disposición, vos me podés preguntar las veces que quieras, lo que sea, pero también entre ustedes ayúdense como grupo, ¿no? Refuercen ese lazo colectivo para ayudar a la gente que quizá no sabe tanto como Karina, que es la primera vez. Hay, profe. Hay personas que son así, sí. Bueno, bien, Profe. entonces, dale. Sí. Gracias. Profe, De nada. Sí. sí, te quiero hacer una pregunta. ¿Los temas los tendría usted de los trabajos Sí. prácticos que trabajaríamos? No, digamos, los trabajos prácticos no, porque son cosas que se me ocurren y las voy subiendo. Los temas sí. Lo que pasa que, a ver, yo no puedo subir todo porque no sé si voy a continuar con la materia. Está bien. ¿Entendés? O sea, yo no sé. Supuestamente la profesora Sirna vuelve la semana que viene. Por lo menos tiene su licencia hasta el 6 de junio. Pero capaz que la extiende y bueno, en base a su extensión, de cuánto sea, yo podré planificar o no. Porque si no, todo lo que le dije es en vano.
van a tener que adecuarse al contrato pedagógico que la profesora Cirna establezca, ¿no? Así que, mientras tanto no lo sé y no les puedo decir más que esto. Si las condiciones se dan para que yo siga siendo el docente, entonces más o menos va a ser como yo les dije, con ese nivel de evaluación, de acreditación y de trabajo, ¿no? Y por supuesto le subiré los temas y todo lo que y el programa y el contrato, pero mientras tanto me parece en vano hacerlo, porque probablemente tengan otra docente y todo lo que le subí lo van a tener que borrar, porque no va a servir de nada. Así que eso, bueno, básicamente. Profe, otra pregunta. Dale, Maca. La profesora de fisiología, por ejemplo, nos deja hacer 6 integrantes en cada grupo. Quería saber si podemos hacerlo. No, yo lo si hay 6, hagan 2 grupos de 3. O sea, entre 2 y 5. 2 mínimo, 5 máximo. Por supuesto, si alguien quiere hacerlo individualmente, puede hacerlo. Pero igualmente no se preocupen porque yo esto les voy a subir todo de manera formal al campus, para que ustedes lo vean, la gente que no pudo anotar o lo que sea, no pasa nada. Se los digo de manera informal, pero formalmente va a estar en el campus para que todos y todas entiendan de qué va la actividad y que cualquier cosa me preguntan, porque estoy a disposición para eso, y también que se ayuden entre ustedes para lo que sea, digamos, ¿no? No tanto para la resolución de las actividades, porque, digo, para eso ya tienen sus grupos conformados. O sea, no sé si tiene sentido que charlen entre los grupos para ver qué poner, porque no quiero las mismas respuestas, ¿no? Y, por supuesto, a ver, la actividad primera va a ser individual, porque quiero que cada uno y cada una cuente cuál es la definición que le parece más apropiada. Pero después hay otros, trabajos que ya tienen una idea de grupal, porque tienen una complejidad adicional sobre la relación y sobre la interpretación. Entonces ahí sí me interesa que lo discutan, que lo cuestionen y que lo reflexionen en conjunto para que, bueno, me parece a mí dar una respuesta más satisfactoria. Pero ya lo vamos a ir viendo eso con el tiempo. Así que no se desesperen, tranqui. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces el silencio otorga, así que les agradezco mucho la disposición. Al final eran como 1000 personas y entraron menos de 70. Ténganlo en cuenta, para si hay otra reunión virtual, que entren todas las personas que quieran, porque hay gente que capaz hizo otro plan y se fue, porque pensó que no iba a entrar, pero bueno, para la próxima. Que espero que no suceda y que sea todo presencial. Sí, María. Yo me asusté, pensé que no iba a llegar porque pensé que se iban a conectar todos. Claro. Me levanté re temprano para estar re atenta y al final... Bueno, es que yo luego pensé... Claro, yo también pensé en hacer otra reunión, digamos, simultánea, una con el celular y otra con la compu. Lo iba a tratar de resolver sobre la marcha si se hubiera dado la posibilidad de que se hubiera excedido la cantidad de personas, pero eso no pasó, así que no tuve que hacer nada. Pero quizás tenga que hacerlo en algún futuro, que espero que no suceda, porque tengamos la presencialidad. Así que bueno, nada, les agradezco mucho la participación y la presencia, aunque sea virtual, aunque sea en forma de avatar, ¿no? Por lo que veo, pero nos vemos el miércoles. Les voy a mandar la actividad para que ya lo vayan pensando, lean el texto, lo vamos a charlar el miércoles y piensen en estas cosas que hablamos, sobre todo desde lo actitudinal de hablar, ¿no? El ejercicio de la palabra oral, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Sí, dale, Elías. Disculpame que te interrumpa. La actividad sería, ¿se entregaría, no? Sí. Es una actividad que se entrega en el campus. Todo es en el campus. Ah, todo en el campus, perfecto, porque me quedó la duda esa. Sí, yo desde la pandemia... La escribimos en Word y la enviamos por el campus. Yo les voy a mandar toda la información en el campus, pero sí, en Word o PDF, o si no me pueden sacar una foto de lo que estén escribiendo y me lo mandan, pero sí, o sea, en principio si me lo mandan en PDF o en Word está bien. Perfecto. No, igual no. Lo que voy a hacer es abrir un espacio de debate en el campus y ustedes van a poner su opinión ahí mismo, en el campus. Porque es una respuesta corta, no se pide una carilla. Se pide que respondan de manera sintética cuál es el autor que más les gusta y por qué. Entonces, eso les puede llevar 5 o 10 líneas o algo así.
Entonces, ustedes van a poder ponerlo en el campus, pero cuando ingresen su respuesta, no van a poder ver las respuestas previas. Solamente van a poder ver las respuestas previas una vez que ingresan su respuesta. ¿En un foro, profe, lo va a hacer? Sí, exacto, en un foro. O sea, todos van a poder escribir en ese foro, pero no van a poder ver lo que los compañeros pusieron previamente hasta tanto no escriban lo que les corresponde. Porque si no, después la gente saca de información. Bueno, eso. Encima de los... Sí. Así que bueno, nada. Les agradezco. Y bueno, mi intención es que nos sigamos viendo, pero lamentablemente no depende de mí. Depende de la salud de la profesora, que espero obviamente que se recupere y que tenga ganas de seguir dando clases, pero bueno, si eso no pasa, si tiene ganas de extender su licencia, acá me encontrarán. Así que les agradezco, nos vemos el miércoles, espero que en el instituto, y bueno, descansen y vayan a hacer su vida. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Muy buena Gracias. clase. Hasta luego.